Pueblo de Sonora. El camino hasta un pueblo perdido en Sonora se hizo más largo de lo que imaginé. No solo era la distancia, sino que el desierto parecía el mismo en todas direcciones, como si estuviéramos atrapados sin importar cuánto avanzáramos. La tierra tenía un color seco, como si no hubiera visto agua en años, y el sol pegaba fuerte, sin una sola nube en el cielo. Lina tenía la música a un volumen bajo. Eran canciones antiguas. A ella le gustaban, pero no hacían que el ambiente fuera más llevadero. Mientras más nos alejábamos de la carretera principal, más vacío se sentía todo. No había señal en el teléfono desde hacía rato, así que no podía revisar el mapa ni distraerme con nada. No había gasolineras, ni casas, ni otros autos en el camino, solo arena, piedras, matorrales secos y algunas plantas con espinas. Cada tanto, algunas aves grandes volaban en círculos sin alejarse mucho del mismo punto. Intenté no pensar en la sensación extraña que me daba estar ahí, en medio de ese vacío, pero la incomodidad seguía. Lina habló de repente. No lo vi venir porque había estado callada un buen rato. Dijo que ahí era y giró el volante sin avisar, tomando un camino de tierra que yo no habría notado si no fuera por ella. Las llantas crujieron contra la grava y la camioneta se sacudió con los baches del camino. El polvo se levantó detrás de nosotros. En el porche estaba el tío de Lina, Samuel. Nos ayudó con las maletas, pero cada tanto volteaba hacia atrás, como si esperara que alguien más apareciera, o algo. Esa noche cenamos temprano y después nos quedamos afuera, en el porche. El cielo se oscurecía rápido y ya se alcanzaban a ver algunas estrellas. Samuel encendió un cigarro. Dijo que últimamente había tenido visitas. No cualquier visita, un animal grande que no era un perro ni algo que hubiera visto antes. Se echó hacia atrás en la silla y ésta rechinó, rompiendo el silencio de la noche. Contó que llevaba días rondando y que no le daba miedo a la gente. Lina se rió bajo y comentó que seguro era un coyote. Pero Samuel negó con la cabeza. Dijo que los coyotes no hacían eso, que era otra cosa, que era lista, como si supiera lo que él pensaba. Después de un rato, Samuel se levantó y fue por algo dentro de la casa. Volvió con un machete viejo y lo dejó sobre la mesa. Contó que 2 noches antes había escuchado ruidos cerca de la barda de atrás. Pensó que tal vez era un burro perdido, pero al salir con la lámpara vio algo que no esperaba. Ojos brillantes que lo miraban desde la oscuridad. Lo miró un rato y después los ojos desaparecieron. Se fue sin hacer ruido. Pero al día siguiente Samuel encontró algo. Las huellas eran grandes, como de un perro, pero con las marcas de uñas más largas de lo normal. Samuel terminó su cigarro y lo apagó contra el cenicero. Dijo que si lo volvíamos a escuchar, mejor no salir. Lina volvió a reírse bajo y dijo que eran supersticiones de pueblo. Pero yo, sin saber por qué, no me sentía tan seguro. Entonces le hice un comentario a mi amiga y procuré utilizar las palabras más correctas posibles. Básicamente, le cuestioné el por qué su tío nos había invitado a pasar unos días ahí si él estaba completamente seguro de que andaba una cosa acechando el lugar. Mi amiga, por supuesto, descartó que eso fuera cierto, y yo le dije que asumiéramos que no era verdad. Pero le aclaré que ese no era el punto, que el punto era que su tío estaba convencido de que aquello sí era cierto, y él, creyendo que de verdad andaba algo peligroso por el lugar, aún así nos había invitado. Me pareció muy raro y además de mal gusto. Esa noche, cuando ya estábamos acomodados en la habitación de visitas, intenté dormir, pero lo que había escuchado seguía en mi cabeza. Horas antes, mientras Lina y yo estábamos en la cocina con los demás, había notado algo raro. Se escucharon golpes en la parte trasera de la casa, pero cuando alguien fue a ver, no había nada. Luego, al salir al patio un momento, sentí que algo se movía entre los matorrales. Lina también lo notó. Pensamos que era un animal, pero la sensación de que alguien nos observaba no se iba. Incluso cuando entramos de nuevo tenía la piel erizada. No dijimos nada, pero supe que ella lo había sentido igual. La ventana no tenía cortinas, así que desde la cama podía ver hacia afuera, donde el terreno se extendía con matorrales y tierra.
No sé en qué momento cerré los ojos, pero desperté sin darme cuenta de que antes me había dormido. Todo estaba oscuro. Lina, que dormía en la otra cama, no se había movido, seguía en el mismo sitio, pero algo me hizo abrir los ojos de repente. Había un sonido. No era un golpe, ni un grito, ni una voz. Eran rasguños que venían de la parte delantera de la casa, del porche. Me levanté con cuidado, sin hacer ruido. Sentía los músculos tensos y los pasos inseguros. Me acerqué a la ventana, procurando no pisar fuerte. La luz del porche seguía encendida, pero solo iluminaba una parte del suelo, dejando lo demás en sombras. Miré primero la mecedora, que se movía lentamente. No era extraño, el viento la hacía balancearse. Entonces fijé la vista en el borde de la luz y vi algo. No entendí qué estaba viendo. Había una figura en el suelo, un bulto oscuro con el pelo revuelto. Pensé en un perro, pero era demasiado grande. Su cuerpo no tenía la forma correcta. Algo en la manera en la que estaba encorvado se veía mal. Tenía la cabeza inclinada de un modo extraño, como si su cuello no estuviera bien. En la poca luz, sus ojos reflejaban un brillo rojizo. Me estaba mirando. Di un paso atrás sin querer, con el cuerpo rígido, y tropecé con la cama. El ruido fue claro, pero lo que estaba afuera no reaccionó. No se movió de inmediato, pero algo en su postura cambió. Poco a poco empezó a levantarse. Se alzó sobre dos patas con un movimiento lento, como si cada parte de su cuerpo se acomodara hasta quedar de pie. Ahora su figura era más clara. Era alto, más que cualquier persona que yo hubiera visto, con los brazos largos y un cuerpo delgado que se veía aún más extraño con la luz tenue. No avanzó hacia la casa, ni trató de acercarse más. Solo se quedó ahí, mirándome. Escuché un ruido detrás de mí. Lina se levantó y fue a la ventana, todavía adormilada. En cuanto vio lo que estaba afuera, abrió bien los ojos. Nos quedamos mirando a la criatura sin movernos. Cuando notó que la estábamos observando, avanzó un poco más hacia la casa. Al acercarse a la luz, pudimos verla mejor. Su cuerpo era más delgado de lo que había pensado. Tenía mechones de pelo enredados que colgaban de su piel de manera irregular, pero lo peor fue su rostro. No se veía normal. Sus facciones recordaban a las de una persona, pero nada encajaba bien. La piel parecía mal puesta, como si la hubieran estirado sobre un cráneo que no le pertenecía. La forma de su boca y la manera en que la mandíbula se veía demasiado larga o floja hacían que pareciera aún más extraña. Lina reaccionó primero. Me tomó del brazo y tiró de mí con fuerza. Salimos del cuarto de inmediato. En el pasillo, Lina me miró fijamente. Su expresión no era solo de miedo, parecía reconocer algo en la criatura. Quise preguntarle, pero en ese momento escuchamos un ruido afuera, como un raspón contra la madera. No sabía si era el viento o si la criatura estaba esperando algo. Lina susurró que teníamos que despertar a Samuel. Su voz temblaba, pero no solo por el miedo del momento. Era como si ya supiera lo que iba a pasar y no quisiera confirmarlo. Despertamos a Samuel y le contamos lo que habíamos visto. Él nos pidió que verificáramos si la criatura seguía ahí mientras él iba por su arma. La cosa seguía sin moverse, como si estuviera esperando a ver qué haríamos o tal vez tratando de entender lo que estábamos planeando. De pronto soltó un grito que no se parecía a nada que hubiéramos escuchado antes. No era un simple alarido, sino una combinación extraña de sonidos que recordaban al chillido de un gato montés y al aullido de un coyote. Samuel no dudó en disparar. Jaló el gatillo del rifle y la bala le dio directamente a la criatura. Se notaba que el disparo había hecho contacto, pero la criatura no cayó ni retrocedió. Se movió un poco, como si el impacto le hubiera molestado, pero no lo suficiente para frenarla. No era una reacción normal. Cualquier otro animal hubiera retrocedido o mostrado signos claros de dolor, pero esta cosa apenas sí pareció inmutarse. En lugar de escapar o volverse cautelosa, se lanzó directo hacia la casa. Desde donde estábamos, Lina y yo vimos todo sin poder hacer nada. Samuel disparó de nuevo, una vez, luego otra. No parecía que estuviera fallando, pero tampoco que estuviera logrando algo. La criatura no se detenía.
Cuando llegó hasta la casa, rompió la ventana de un solo golpe y saltó hacia adentro. En ese mismo movimiento empujó a Samuel con una fuerza impresionante, lanzándolo contra la pared y pues obviamente lo dejó fuera de sí. Solamente quedábamos Lina y yo en la casa. No había nadie más que pudiera ayudarnos. Mi amiga quería correr hacia su tío para ver si estaba bien, pero yo en ese momento, sin pensarlo mucho, le dije que lo mejor que podíamos hacer era salir por la ventana antes de que la criatura nos encontrara. No sabía si estaba tomando la decisión correcta, pero en ese instante lo único que importaba era salir con vida. Lina no quiso hacerme caso al principio. No podía dejar a su tío ahí tirado sin saber si estaba vivo o muerto. Se quedó dudando, como si no pudiera decidirse, pero yo insistí. Le dije que si nos quedábamos, no solo él estaría en peligro, sino nosotras también. Le supliqué que se moviera, que lo hiciéramos rápido. Finalmente aceptó. Nos arrastramos por la ventana con todo el cuidado del mundo, tratando de no hacer ruido. Ya afuera nos movimos lentamente, casi pegadas al suelo, avanzando con la mayor discreción posible hacia la camioneta. No teníamos un plan muy elaborado, solo sabíamos que si lográbamos llegar al vehículo habría una oportunidad de escapar. Pero entonces, cuando estábamos a menos de 10 metros, ocurrió algo que casi arruina todo. La criatura salió de la casa. Tuvimos que detenernos de inmediato y retroceder unos pasos para que no nos viera. Sabíamos que, si nos descubría, ya no habría forma de escapar. Nuestro plan se vino abajo en ese instante. No había forma de llegar hasta el auto sin que nos viera. Entonces hubo un disparo. La criatura giró la cabeza de inmediato en dirección a la casa. Otro disparo sonó poco después. Samuel estaba vivo y estaba disparando de nuevo. En ese momento nos dio la distracción que necesitábamos. La criatura, en lugar de seguir afuera, volvió a entrar a la casa. Lina y yo no lo dudamos. Nos levantamos y corrimos lo más rápido que pudimos hasta la camioneta. Subimos casi de un salto, encendimos el motor y arrancamos. El sonido del motor llamó la atención de la criatura. De inmediato salió otra vez de la casa y empezó a correr hacia nosotras. Por el retrovisor pude ver que Samuel, con el cuerpo ya muy maltratado y claramente al borde de sus fuerzas, aún tuvo la energía para levantar su rifle y disparar una vez más. Ese disparo fue lo que terminó de salvarnos. La criatura se distrajo por un segundo, y ese segundo fue suficiente para que la camioneta ganara distancia. Mientras nos alejábamos, Lina no dejó de mirar hacia atrás. Yo mantuve la vista en el camino, pero lo último que alcancé a ver en el espejo fue la silueta de Samuel, aún en pie, todavía sosteniendo su arma, mientras esta criatura corría directo a atacarlo para terminar con su vida. Mudanza. Siempre tuve en la cabeza la idea de que mudarnos a la cabaña iba a ser algo tranquilo, un cambio que nos permitiría alejarnos del ruido de la ciudad y disfrutar de la paz de la naturaleza, donde lo único que se escuchara fuera el viento soplando entre los árboles y de vez en cuando el sonido de la leña crujiendo cuando prendiéramos la chimenea. Pensaba que sería una vida sencilla, sin nada de qué preocuparse. A Grecia le fascinaba el lugar desde el principio. Decía que el bosque tenía algo especial, como si tuviera vida propia, como si de alguna manera nos estuviera observando todo el tiempo. Yo siempre me reía cuando ella decía esas cosas, porque me parecía una exageración, algo que solo existía en su imaginación. Pero después de lo que ocurrió aquella noche, ya no puedo asegurar que solo fueran ideas suyas. Nos habíamos sentado afuera porque la noche estaba despejada y queríamos ver las estrellas. La temperatura había bajado un poco, así que compartíamos una manta mientras nos acomodábamos en la mecedora. A un lado habíamos dejado la linterna encendida, dando apenas un poco de luz, lo suficiente para vernos entre nosotros. Grecia estaba apoyada en mí, relajada, y tarareaba una melodía suave, una canción que decía haber escuchado desde niña. Todo estaba bien hasta que de repente se quedó en silencio a mitad de la canción. La noté tensa y eso me hizo voltear a verla. Casi sin mover los labios me susurró algo,
pero su voz era tan baja que apenas la escuché. Quería saber si yo también lo estaba viendo. Pregunté qué era lo que había visto, aunque en el fondo, mientras hablaba, sentí que mi cuerpo reaccionaba solo, como si algo me estuviera advirtiendo que no quería saber la respuesta. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero traté de ignorarlo y miré en la dirección que ella señalaba, hacia la colina. Al principio no noté nada fuera de lo normal, todo se veía oscuro, pero luego pasó algo que hizo que mi vista se enfocara de golpe. Una figura pálida, muy clara, que se movía bajo las sombras. Apenas un destello, pero lo suficiente para que mi cerebro entendiera que algo estaba ahí. Me esforcé por ver mejor, entrecerrando los ojos para tratar de darle forma a lo que estaba viendo. Al principio pensé que tal vez era un venado, pero la idea no encajaba con lo que tenía enfrente. No se movía como un venado. Su cuerpo era demasiado delgado, las extremidades eran más largas de lo normal, y la manera en que avanzaba no se parecía a la de ningún animal que conociera. Se desplazaba sobre 4 patas, pero algo en su postura no era natural. No caminaba con fluidez, más bien parecía que se arrastraba, como si cada paso le costara trabajo. Su cabeza se sacudía de un lado a otro de una manera rara, como si tuviera problemas para sostenerla en su sitio. Lo vi detenerse por un momento y en ese instante giró en nuestra dirección. Sentí como el aire se volvía pesado a mi alrededor. No alcanzaba a ver su rostro con claridad, pero algo dentro de mí me decía que estaba mirando directamente hacia donde estábamos nosotros. Sin pensarlo, murmuré que seguramente era solo un animal, intentando convencerme de que no había nada extraño en ello. Lo dije más para mí que para Grecia, pero al mirarla, vi que ella no parecía convencida en lo absoluto. Negó con la cabeza lentamente, sin apartar la vista de la criatura. Su voz, cuando habló, no sonó como ella. No tenía miedo, no se escuchaba nerviosa, sino más bien como si estuviera segura de lo que estaba diciendo, como si estuviera viendo algo que yo no podía entender. No apartó la vista mientras la figura seguía deslizándose entre las sombras. Solo cuando desapareció sentí que mi cuerpo recuperaba la capacidad de moverse. Pensé en levantarme, en agarrar la linterna y salir a ver qué era lo que habíamos visto. Pero al intentarlo, mis piernas simplemente no respondieron. Para no quedarme callado, volví a decir algo. Tal vez era un coyote, aunque la idea me sonaba poco probable. Grecia apenas sonrió, con la mirada aún fija en la colina. No, dijo, es otra cosa. Esa noche me fue imposible dormir. Intenté cerrar los ojos, acomodarme mejor en la cama, incluso taparme con las cobijas hasta la cabeza, pero nada funcionó. Cualquier sonido que venía de la cabaña, ya fuera la madera crujiendo o el viento soplando entre los árboles, me ponía tenso. Sentía que cada pequeño ruido podía ser algo más, algo que no debería estar ahí. Grecia estaba completamente tranquila, como si nada de eso la afectara. Incluso soltó una risa ligera cuando le dije que había escuchado algo afuera. Le mencioné, medio en broma, que tal vez era su espíritu del bosque del que tanto hablaba. Ella solo sonrió de una manera extraña, sin negar ni afirmar nada. Tal vez lo sea, dijo, sin darle más importancia al asunto. Cuando amaneció, sentí un pequeño alivio. El sol saliendo significaba que la noche había terminado y que todo lo que había sentido era solo mi imaginación jugando conmigo. Salí de la cabaña para revisar la propiedad, queriendo despejar mi mente. El aire matutino estaba fresco y el suelo estaba húmedo porque había llovido durante la noche. Caminé por el terreno, asegurándome de que todo estuviera como debía estar. Al principio todo parecía normal, sin nada que llamara mi atención. Pero cuando llegué al borde del claro, algo me hizo detenerme de golpe. Había un círculo formado por ramas rotas, como si algo pesado hubiera estado acostado ahí. Dentro de ese círculo, en el centro exacto, encontré un montón de huesos pequeños. Me incliné para verlos mejor y sentí una sensación desagradable en el estómago. Parecían ser huesos de conejo, completamente limpios, sin rastros de carne ni piel. Pero lo más raro era cómo estaban dispuestos.
No estaban amontonados de cualquier manera, sino que formaban una especie de espiral. Llamé a Grecia para que viniera a verlos. Pensé que reaccionaría con sorpresa o preocupación, pero no fue así. Miró los huesos con una expresión tranquila, como si no le parecieran raros ni fuera de lugar. Dijo que era un regalo. Le pregunté un regalo de qué o de quién. Se encogió de hombros y desvió la mirada hacia la colina, sin darme una respuesta clara. Del bosque, dijo finalmente, como si eso explicara todo. Intenté reírme, intentando quitarle importancia a la situación, pero ella no se rió conmigo. Siguió ahí, inmóvil, observando la colina con una expresión que no supe descifrar. No me gustó verla así que la tomé del brazo y la llevé de regreso a la cabaña. Cuando cayó la noche, la sensación de inquietud volvió, pero esta vez fue peor. Algo se acercó más. Estábamos dentro, con el fuego de la chimenea apenas ardiendo, cuando de repente Grecia se levantó y caminó hasta la ventana. Me di cuenta de que estaba mirando fijamente hacia afuera, como si hubiera visto algo. Sentí un escalofrío recorrerme. Le pregunté qué pasaba, aunque ya temía la respuesta. No contestó de inmediato. Solo levantó la mano y la presionó contra el vidrio, como si quisiera tocar algo al otro lado. Finalmente, sin apartar la vista, dijo que estaba ahí. Mi respiración se volvió pesada. Sentí que mi pecho se oprimía. Tomé la linterna que tenía cerca y salí al porche sin pensarlo demasiado. El aire nocturno era gélido y mi aliento se convirtió en vapor al exhalar. Avancé un par de pasos y entonces lo vi. Al borde del claro, de pie, inmóvil. Era delgado, pálido, con un cuerpo demasiado alargado. Sus extremidades parecían desproporcionadas, con brazos que colgaban hasta casi tocar sus rodillas. No se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí, mirándome. Encendí la linterna y apunté directamente hacia su rostro. En cuanto la luz lo tocó, su cuerpo se estremeció de una manera extraña, como si la luz le doliera o le molestara. Su cabeza se giró de golpe, tratando de alejarse del haz de la linterna. Luego, sin previo aviso, cayó sobre sus 4 extremidades y con un movimiento fluido y rápido, se adentró en el bosque. Su silueta se desvaneció en la oscuridad, dejándome con una sensación de vacío en el estómago. Me di la vuelta y regresé a la cabaña. Cuando entré, Grecia seguía en la ventana, seguía sonriendo. «No quiere hacernos daño», dijo en voz baja, con una seguridad que me puso la piel de gallina. «Solo quiere observar». En ese momento, por primera vez, sentí un miedo real, no solo por lo que acababa de ver, sino por la forma en que ella hablaba de eso. Desde esa noche, Grecia cambió. Ya no era la misma. Pasaba más tiempo en el porche sin hacer nada más que mirar. Al principio pensé que solo estaba disfrutando del aire libre, que quería estar afuera porque le gustaba la tranquilidad del bosque. Pero no era eso. No se sentaba a leer ni a descansar. No miraba los árboles ni el cielo. Solo mantenía la vista fija en la colina. Cada mañana salía descalza, sin importar que el suelo estuviera frío o mojado. Caminaba hasta el borde del claro y se quedaba ahí, quieta, en silencio. No respondía si le preguntaba qué hacía ni por qué lo hacía. Solo miraba. Cada vez pasaba más tiempo de esa manera, como si todo lo demás ya no le importara. Como si lo único importante fuera lo que estaba allá afuera, en la oscuridad del bosque. Intenté convencerme de que lo que estaba pasando no era tan peligroso como parecía a simple vista. Y tal vez yo lo podría haber dejado así la situación de no haber sido por el comportamiento escalofriante que había tomado Grecia. Esa noche me desperté sintiendo que algo no estaba bien, como si en el cuarto faltara algo o alguien. Giré la cabeza y vi que Grecia no estaba en la cama, no escuchaba sus pasos en la casa. Me levanté de inmediato, con una sensación de urgencia que me pesaba en el pecho. Salí del cuarto y recorrí la casa, esperando verla en la cocina o en la sala, pero todo estaba en completo silencio. Cuando llegué a la puerta del porche, me di cuenta de que estaba abierta de par en par. El viento frío entraba con fuerza, haciendo que el aire de la casa se sintiera más pesado. Sin pensarlo, tomé la linterna y salí al exterior. Miré a mi alrededor.
tratando de encontrar algún rastro de ella. Fue entonces cuando la vi. Estaba en el borde de los árboles, parada con la espalda recta, completamente inmóvil. No parecía estar perdida ni asustada, pero algo en su postura me puso nervioso. Su mirada estaba fija en la oscuridad del bosque. Grité su nombre, acercándome a ella tan rápido como pude. No reaccionó. Era como si no me escuchara o como si mi voz no fuera lo suficientemente fuerte para sacarla de ese estado. Al llegar a su lado, le pregunté qué estaba haciendo ahí. No me miró de inmediato, pero después de unos segundos, apenas moviendo los labios, preguntó si yo también lo escuchaba. No entendía a qué se refería. Pregunté qué debía escuchar, pero no respondió. En su lugar, giré su cuerpo hacia mí, obligándola a verme a los ojos. Lo que vi me dejó inquieto. Estaba sonriendo, pero de una manera extraña, como si estuviera en otro lugar y no aquí conmigo. Su mirada estaba perdida, pero no asustada, solo distante. Dijo que estaba cantando. Esas fueron sus palabras. No entendía a qué se refería, pero en ese momento solo pensé en sacarla de ahí. Le dije que nos íbamos adentro, que no podía estar afuera con ese frío. La tomé del brazo y la jalé suavemente para que caminara conmigo. No se resistió, pero tampoco dejó de mirar hacia los árboles. Volteaba la cabeza cada pocos pasos como si estuviera dejando algo atrás. Eso me hizo sentir todavía más incómodo. Desde esa noche, Grecia no volvió a ser la misma. Algo en ella cambió. Olor a carne. El desierto tiene algo raro, algo que hace que los sonidos se pierdan en la arena, sin dejar señal. No importa qué tanto ruido haya dentro de una casa, afuera todo queda callado, como si el aire se llevara cualquier sonido antes de que alcanzara a ir muy lejos. Esa sensación hacía que hasta dentro de la casa se sintiera distinto. Adentro, mis primos seguían en el otro cuarto, riéndose de algo. Pero si uno ponía atención a lo que pasaba afuera, no se oía nada, ningún grillo ni una sola ráfaga de viento. Nosotros estábamos en la mesa platicando de cualquier cosa. En medio de todo eso, sin pensarlo mucho, solté algo que cambió la plática por completo. Pregunté si alguien creía en los nahuales. En cuanto las palabras salieron de mi boca, sentí que el ambiente cambió. No lo dije con ninguna intención especial. Fue una de esas cosas que se dicen nomás porque sí, sin pensarlas mucho. Pero en cuanto lo mencioné, todo se sintió raro. Nadie respondió luego. Un silencio incómodo se metió en el lugar. Mi abuela movía la cuchara en su café con calma, sin apurarse. Sus movimientos eran parejitos, como si necesitara un momento para decidir qué decir. Al final, con voz baja pero firme, soltó que de eso no se hablaba. No lo dijo enojada, pero tampoco sonó como una simple sugerencia. Lo dijo como alguien que deja claro que hay cosas que mejor ni se mencionan. Algo en su mirada hizo que me quedara callado. Yo no esperaba esa reacción. Pensé que se iban a reír, que alguien iba a contar una historia para asustar a los más jóvenes, que mi tío iba a hacer algún comentario burlón, como siempre hacía cuando el tema era sobre cosas extrañas, pero nadie hizo eso. Mis primos se miraron entre ellos, incómodos, como si esperaran que alguien reaccionara primero. Hasta mi tío, que nunca perdía la oportunidad de hacer un chiste, se quedó en silencio. Desvió la vista como si la conversación hubiera dejado de interesarle. Entonces mi abuela habló. Dijo que eso no se mencionaba, que si alguien había visto algo así, mejor se quedara callado, que los que andaban metiéndose en esos temas terminaban mal. Sus palabras fueron cortas, pero nadie se atrevió a responderle. La conversación se acabó ahí. Me quedé pensando en lo que dijo. Si reaccionaron así, era porque algo sabían. Mi madre me contó después que cuando era niña, hubo un hombre en el pueblo que decían que era nahual. Nunca lo encontraron, pero los animales aparecían muertos y la gente evitaba pasar por ciertos caminos de noche. Un día su casa amaneció quemada. Nadie supo quién lo hizo ni qué pasó con él. Desde entonces, nadie volvió a hablar del tema en la familia.
Pasaron un par de días y entonces, una noche que no podía dormir, para intentar relajarme un poco, decidí asomarme por la ventana para agarrar un aire. Llevaba como 3 minutos mirando por la ventana cuando vi a una criatura extraña acercándose muy lentamente hacia la casa. Tenía la forma de un perro. Su pelaje estaba sucio, cubierto de polvo y pegado a su piel en algunas partes, como si hubiera pasado demasiado tiempo arrastrándose por el suelo. Daba la impresión de estar mojado, pero no de la manera en que queda un animal al salir del agua, sino como si su cuerpo no supiera secarse por completo. Era como ver una rata enorme empapada. Pero lo peor no era su aspecto, lo peor era la forma en que se movía. Se tambaleaba como si apenas estuviera aprendiendo a usarlas, como si no supiera coordinar bien cada paso. Avanzaba con torpeza, como si su propio cuerpo le resultara desconocido. Ya poniéndole atención, supe lo que era. No hacía falta pensarlo demasiado. No había otra explicación. Era un nahual, o al menos eso creí, porque si no lo era, entonces no tenía idea de qué otra cosa podía ser. Se giró lentamente y me miró de frente. Ahí fue cuando sentí que el aire se me atoraba en la garganta. Sus ojos brillaban con un tono amarillento. Luego abrió la boca, pero lo que salió de ahí no era un gruñido ni un ladrido, ni ningún otro sonido que yo pudiera reconocer. No se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Yo estaba ahí sin poder moverme, con la mirada fija en aquello. No podía hacer nada, ni siquiera pensar en qué hacer, pero a unos 20 centímetros de mí, sobre la mesa, había una botella vacía de plástico. No lo pensé mucho, solo estiré la mano y la tomé. Lo único que se me ocurrió fue lanzársela a mi primo, que dormía en la cama del otro lado de la habitación. La botella le pegó en el brazo y se despertó de inmediato sin entender lo que pasaba. Preguntó qué estaba haciendo, pero no me detuve a explicarle. Le dije que afuera había algo, que no había tiempo para preguntas y que debía avisar a todos. Mi primo salió corriendo sin saber bien lo que ocurría. Yo seguí sin moverme, con la vista fija en esa cosa. Sentía que, si apartaba la mirada, algo malo sucedería. Unos segundos después, mi abuelo entró a la habitación. No me moví, solo escuché su voz diciéndome que caminara hacia la puerta sin darle la espalda a eso. Me advirtió que no volteara y que lo mirara todo el tiempo. Obedecí. Cuando salí del cuarto, todos estaban reunidos en la sala. Mi abuelo se sentó cerca de la puerta. No parecía nervioso, pero tampoco hablaba. Tenía la escopeta bien sujeta entre las manos, con los nudillos tensos, como si estuviera listo para disparar en cualquier momento. No apartaba la vista de la entrada. Mi abuela estaba al otro lado de la sala con las manos juntas. Parecía que estaba rezando, pero no eran oraciones católicas, o al menos nunca antes las había escuchado. En una de sus manos tenía un puñado de ceniza que apretaba con fuerza. La vi levantarse y caminar hacia la puerta del cuarto donde había estado yo. Se detuvo en el marco y dejó caer un poco de la ceniza en el suelo. Luego hizo lo mismo en cada esquina de la sala. Me acerqué para preguntarle qué estaba haciendo, pero ella solo me miró y me dijo que no hablara. Mi primo se sentó a mi lado y dijo en voz baja que la ceniza era de la chimenea, pero no sabía para qué la usaba la abuela. Mi abuelo tampoco decía nada, solo mantenía la vista en la puerta. De repente se empezaron a escuchar unos golpes muy fuertes en la puerta. Mi abuelo le quitó el seguro a su escopeta. El nahual estaba tratando de entrar. La puerta era de madera gruesa pero de madera. Entonces, en algún momento, el nahual hacer una abertura en la puerta y metió una de sus garras. Jamás he sentido tanto miedo en mi vida como cuando vi la garra de esa cosa tratando de arrancar la puerta. Alguien, no me acuerdo quién, pero en medio de los gritos alguien le preguntó al abuelo por qué no dispara, y él respondió que la dispersión del disparo de la escopeta iba a terminar de romper la puerta, y entonces el nahual se iba a meter. Todos estábamos alterados, todos menos la abuela. Ella seguía con sus rezos como si nada. En cuanto la abuela terminó de rezar al brazo del nahual, le empezó a salir humo, y el nahual empezó a gritar horrible, y el monstruo se terminó yendo.
El nahual ya no regresó esa noche y ya no regresó ninguna otra noche más. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.